o carta específicamente que Pedro escribió, al capítulo 3, versículo 1 al 7. Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Señor, hoy nos presentamos delante tuyo, suplicándote que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento para poder comprender la belleza, la hermosura de tu palabra, para atesorarla en nuestro corazón, para ponerla por obra con diligencia, para guardar con seguridad tu regreso. Me rindo a tus pies como siervo y predicador en esta mañana, para que sean tus palabras y no las mías, para que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una frase que lamentablemente ha ido desapareciendo en nuestro entorno cultural. Y esta frase dice que un hombre se conoce por la palabra. Décadas atrás, las negociaciones, particularmente en nuestra cultura, se hacían mediante la palabra. El monto a pagar y el día del pago se establecía verbalmente. No era necesario un documento ni algo que hiciera legítimo un negocio o una transacción. En aquel tiempo, la seriedad y literalmente el valor de un hombre se conocía por el cumplimiento de su palabra. Nuestro Señor y Dios es distinguido, totalmente apartado de la criatura en cuanto al cumplimiento fiel, perfecto de cada una de sus palabras y sus promesas. Así como el hombre era conocido por su palabra, Dios es Dios porque cada palabra que ha dicho la ha cumplido y la cumplirá. Y eso hace que podamos tener una plena comprensión no solo del poder de Dios, sino de su inmutabilidad, pues Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No es un Dios que cambia de parecer, que un día piensa una cosa y al otro día piensa otra, como si fuera un hombre. Pues Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La Escritura nos muestra cómo Dios ha cumplido todo con fidelidad. Pero esto a la vez se convierte en una prueba de que todo lo que falta por cumplirse también se cumplirá. Muchos tratan de restarle valor y autoridad a la palabra de Dios.
diciendo eso es palabra de hombres, el hombre ha acomodado la palabra a su gusto y a su interés. Esto no tiene ningún fundamento. Primero, si el hombre hubiera tenido la potestad para cercenar y alterar la escritura, hubiera quitado todo aquello que le desagrada. No tendríamos ningún versículo que prohíba el adulterio, la inmoralidad, la fornicación, las borracheras, pues si el hombre hubiera podido meter su mano, hubiera quitado todo aquello que es contrario a los deseos de su carne. Pero si fueran palabras de hombres, nada de lo que está escrito se hubiera cumplido. ¿Por qué sabemos que es palabra de Dios? Porque todo lo que está en ella es sí y es amén. Se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Estamos entonces en nuestra serie de consejos para enfrentar a los falsos maestros. Y recordemos rápidamente algunos aspectos. El capítulo 1 nos enseñó que una de las armas contra los falsos maestros es la seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús. La segunda arma que nos entregó es la verdadera palabra profética, la Escritura, la Biblia. Ha sido dada por Dios para poder identificar el engaño, discernir el error y poder colocar al descubierto a los falsos maestros. Pero en la sección anterior, Pedro también nos enseñó la forma astuta en que buscan encubrir sus herejías, que su interés principal es satisfacer su codicia, pero que estos falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles les aguarda una sola cosa: la perdición eterna. Así como pasó con los ángeles caídos, así como pasó con el mundo antiguo, así como pasó con Sodoma y Gomorra, así pasará con los falsos maestros y profetas de nuestro tiempo. Pero así como para estos es reservado el más denso juicio y la más densa oscuridad, el cristiano será preservado, el escogido será guardado hasta el final. Aprendimos entonces que el infierno es una realidad y aunque es una doctrina dolorosa de escuchar para el hombre, debe ser enseñada porque en la Escritura está. Y si está en la Escritura hay que enseñarla. Pero también debemos predicar del infierno porque Jesús fue quien más enseñó acerca del infierno. Y es nuestro deber enseñar lo que Jesús enseñó. Por último, vimos entonces en el capítulo 2, versículo 10 al 22, ¿cuáles son los caminos de estos inmorales? ¿Cómo es su conducta? Esa gran inclinación perversa que tienen hacia el adulterio, que son arrogantes, sus prácticas continuas, esa avaricia que los domina, las falsas promesas que hacen, son nubes que aparentan estar llenas de agua cuando en realidad están vacías, no tienen nada bueno que dar. Hoy comenzamos entonces el capítulo 3 y el capítulo 3 nos da otra arma para poder enfrentar a los falsos maestros. ¿Y cuál es esta arma? La certeza del advenimiento de Cristo y el juicio definitivo de los perversos. Sí, mis hermanos, la Biblia habla con claridad que Cristo viene por segunda vez. Cuando hablamos de advenimiento, estamos hablando de su regreso. Cristo ya vino como cordero, ahora vendrá como león de la tribu de Judá. Entonces, en este capítulo 3, el versículo 1 y 2 nos muestra el propósito de la carta reafirmado. En el versículo 3 y 4, desprecio burlón del advenimiento de Cristo. Y versículos 5 al 7, argumentos que aseguran el advenimiento de Cristo. ¿Cómo inicia entonces Pedro esta sección? Reafirmando el propósito de la carta. Lea conmigo nuevamente. Amados, ¿a quién se está dirigiendo? A la iglesia. Y este amados marca el tono pastoral de todo el capítulo.
Este, amados, inicia mostrando que el deseo del apóstol no es traer terror a la iglesia por el regreso de Cristo, no, seguridad y esperanza. Amados, ya hemos estudiado esta palabra en el pensamiento de Pedro. Amados de Dios, amados por Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Ya estudiamos la primera carta de Pedro, ahora estamos en la segunda. Y en ambas, miren lo que busca el apóstol. Deseo despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro desea despertar el entendimiento de su audiencia. Pero es interesante que la palabra exhortación utilizada acá en el griego apunta a recordatorio. Lo que está diciendo entonces Pedro es que mi interés es recordarles todas las verdades acerca de la venida de nuestro Mesías y Salvador. Quiero recordar estas verdades trayéndolas a su limpio entendimiento. ¿Qué afirmación está haciendo? El entendimiento del creyente ha sido lavado, ha sido limpiado por la preciosa sangre del Cordero. Ha sido iluminado para poder comprender las verdades que antes no comprendía. Y Pedro les está diciendo, mis hermanos, esta verdad del regreso de Cristo es comprensible para ustedes solo por una razón. Porque el entendimiento del que es llamado ha sido lavado y limpiado. Es por eso que para el no creyente, al no tener un entendimiento limpio, el regreso de Cristo es una locura. Es un absurdo, no tiene sentido. Esta realidad solo podrá ser creída, entendida, comprendida, aceptada por aquellos que el Señor ha tomado, ha lavado y ha limpiado mediante la sangre del Cordero. Versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Un buen ejemplo de lo que Pedro está enseñando es cómo recordar, hacer memoria de la enseñanza de los profetas y los apóstoles nos ayuda a permanecer despiertos. Y Pedro ya nos enseñó esto, pues la tendencia del creyente es adormilarse, es distraerse, es disiparse. Y Pedro tiene un interés: impedir que eso suceda en el creyente, recordándoles, animándoles a que permanezcan mirando lo que los profetas prometieron y lo que los apóstoles enseñaron acerca del mandamiento que Jesús nos ha dado. Pero hay varias palabras importantes que Pedro está utilizando para hacer una diferencia con los falsos maestros. Note cómo llama a los profetas. Dice los santos profetas. Es necesario que recordemos las palabras de los santos profetas. ¿Para qué? Para diferenciar los santos profetas de los falsos profetas. Recuerden que en el Antiguo Testamento hay varias evidencias de que también se levantaron falsos profetas para predicar cosas que Dios no había ordenado. Mis hermanos, entonces, una importante arma que tiene el creyente para hacer frente a los falsos maestros es poner su mirada en el regreso de Cristo, pero mirando su regreso como algo contundente que fue anunciado por los profetas, pero también por los apóstoles. Podríamos mencionar algunos pasajes de los profetas. Isaías 66, 15 al 16. Acompáñeme, por favor.
Pedro entonces le recuerda a su audiencia: hermanos, hagan memoria, recuerden que tanto la ley, los profetas y los apóstoles enseñan que Cristo regresa por segunda vez. Isaías 66, 15 al 16. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Esta es una profecía que dio Isaías. Pero ¿de cuál venida estará hablando acá el profeta? ¿Habló de su primer advenimiento? ¿Cómo podemos saber que acá no está hablando de su primera venida, sino de la segunda? Recordemos que Cristo en su primer advenimiento vino como el Cordero que quita el pecado del mundo. Él vino a salvar a un pueblo de sus pecados. Es en su segunda venida que vendrá con fuego, ya no como cordero, sino como león de la tribu de Judá, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, la palabra de Dios es contundente referente al regreso de Cristo y lo que sucederá en aquel día. Pero si nota usted el lenguaje de Pedro, Pedro también nos está dando una excelente clase de escatología. Y nos está enseñando, y vamos a verlo en el desarrollo de todo el capítulo, que hablar de la segunda venida de Cristo es igual a hablar del día del Señor. Estas dos cosas sucederán de manera simultánea. Hay una enseñanza que se ha hecho popular desde el siglo XIX acerca de unos 1000 años entre una cosa y la otra. De que Cristo vendrá, pero luego habrá un milenio terrenal y luego será el día del juicio. Pero qué extraño que tanto los profetas como Pedro nos enseñen una escatología distinta a la que está de moda en nuestro tiempo. Pues Pedro está enseñando que su segunda venida viene acompañada de juicio y fuego, que van a suceder en el mismo momento, que no está separado por un periodo de tiempo, sino que son acontecimientos simultáneos. La escatología que está en la Escritura es clara. Pero sigamos entonces viendo esto. Pedro está llevando a la iglesia, hermanos, pongan su mirada en el regreso de Cristo. Los profetas lo enseñaron y debemos estar apercibidos de esta verdad. Pero hay un mandamiento que Cristo dio enseñado por los apóstoles. ¿Y cuál mandamiento podríamos mirar si Cristo dio varios mandamientos en el Nuevo Testamento? El contexto del capítulo lo enmarca. ¿De qué está hablando Pedro? De la venida del Señor y de su regreso. Al pensar en esto, podemos hilar naturalmente con uno de los mandamientos que que Jesús entregó a su audiencia respecto a su regreso. Mire lo que dice Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Jesús enseñó en varias ocasiones que Él regresaría
y lo haría pronto. Pero mientras Él regresare, ¿qué le ordenó a su iglesia? Velen, estén atentos, no bajen la guardia, no se adormezcan, porque regreso pronto. Esto es lo que está haciendo el apóstol, ayudando a sus hermanos, a sus amados, a los amados de Dios, a los amados por Dios, a que mantengan su mirada en la certeza de que Cristo regresa por segunda vez, para que no se dejen engañar de los falsos maestros, enredándose en propuestas contrarias a la Escritura. Pero mire lo que hace Pedro. Al referirse a Jesús, menciona dos títulos que solo le pertenecen a Él: Señor y Salvador. Esta afirmación aparece 4 veces en esta epístola. Jesucristo, Señor y Salvador. Jesucristo, Señor y Salvador. En el capítulo 1, versículo 11, en el capítulo 2, 20, en el capítulo 3, 18 se volverá a mencionar. ¿Qué es lo que quiere Pedro generar en la audiencia? Es claro algo, mis hermanos. Pedro está reafirmando la soberanía de Jesucristo como Señor, pero también la salvación que otorga este Dios soberano. Y miren cómo hila entonces su pensamiento. Amados míos, Cristo viene por segunda vez. Los profetas de verdad lo enseñaron. Los santos profetas hablaron de esto. Jesús lo enseñó. Y Él gobierna sobre todo. Él es Señor, Él es soberano, Él está al cargo de todos los acontecimientos, pero también salva. Pedro no está tratando de producir temor en su audiencia por el regreso de Cristo. Está tratando de reafirmar que los que han creído en Cristo serán salvos, porque Él es Señor, pero también Salvador. El advenimiento de Cristo y el día del juicio debe producir terror en el que no ha creído. Pero aquel que cree espera este día con alegría y con gozo, expectante de su regreso. Veamos entonces qué nos enseña también la Biblia sobre esto. Acompáñeme a Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y vamos a ver más adelante cómo la segunda venida mueve el corazón del creyente a vivir en santidad y en piedad, como lo dice Tito. Pero lo que quiero mostrar acá es que toda la Biblia estimula al creyente a tener una esperanza en el futuro prometido por Dios. Aguardar su regreso, la manifestación gloriosa, porque su regreso para la iglesia representa salvación. Porque Él es Señor de todo, pero también Salvador de un pueblo. Si no tuviéramos el título del Dios como Salvador, deberíamos temer su regreso, porque estaríamos completamente perdidos. Pero recuerde el contexto en el que estamos. Piensa en un momento en la iglesia a la cual se le está enseñando. Pablo había enseñado en sus cartas una y otra vez acerca del regreso de Cristo. Y había una convicción tal que los creyentes del primer siglo se saludaban entre sí con la siguiente expresión: Maranata. Ese era el saludo de los creyentes del primer siglo. Maranata, que significa el Señor viene. Pero no lo hacían con temor,
Lo hacían con gozo, hermano Maranata, el Señor viene. Ellos creían que el regreso de Cristo estaba a la puerta. Fue tal la sensación de la iglesia del primer siglo que en una distorsión de la interpretación escatológica empezaron a dejar de trabajar, a sentarse, a esperar que el Señor llegara. Ellos sentían que el regreso de Cristo estaba ahí. Mire cómo lo dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo está hablando, y Pablo, ¿qué está diciendo? Los que vivimos, él pensaba que Cristo regresaría mientras él estaba con vida. Él estaba seguro del regreso inminente de Cristo y la iglesia estaba segura de esto. Pero ¿qué sucedió? Apareció una de las mayores debilidades del corazón del hombre, y es su capacidad de esperar. El hombre no logra entender que el tiempo de Dios es diferente al tiempo del hombre. Y al ver que Cristo no regresaba con la inminencia que ellos enseñaban, empezaron a dudar y empezaron a burlarse. Por eso Pedro empieza a decir ahora lo siguiente, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Qué sucedió entonces? Al ver que todos andaban diciendo Maranata, el Señor viene ya, unos dejando de trabajar irresponsablemente, aparecieron burladores. Estos burladores son los falsos maestros. Empezaron a decir, Cristo no viene. Eso no es cierto. Él no vendrá. Ustedes están mintiendo. Están creyendo en fábulas, en mitos, en fantasías que no tienen ningún fundamento. Así que acá aparece otra característica de los falsos maestros. Los falsos maestros se burlan de lo que Dios ha dejado por escrito y consignado en su palabra. Dudan de la inerrancia de la Escritura. Cercenan la palabra de Dios y dicen esto sí es verdad y esto no, como si el hombre tuviera autoridad para definir en la palabra de Dios qué es cierto y qué es falso. Estos burladores entonces empezaron a enseñar, no, Él no viene. No se engañen con eso, podemos vivir de manera deliberada, dando rienda suelta a nuestros deseos. Mis hermanos, frente a la palabra de Dios solo hay dos posibilidades. O la acepto como palabra inspirada de Dios, o la veo simplemente como palabra de hombre. Si es palabra de Dios, estoy obligado a creer y a obedecer lo que ella enseña. Si es palabra de hombres, puedo hacer con ella lo que quiero. Por eso los falsos maestros le quitan tanta autoridad a la palabra de Dios y exaltan la autoridad personal. Todo aquel que niegue el regreso de Cristo es un falso maestro, es un burlador y es un mentiroso. Pero hay una mala enseñanza con respecto al regreso de Cristo y debemos identificarlas. Unos utilizan el regreso de Cristo para atemorizar y manipular la conciencia de las personas. Y esto no es bíblico y es propio de las sectas y los falsos maestros. Utilizar el regreso del Señor para asustar y aterrorizar al pueblo, no para que obedezcan por amor a la verdad, sino por miedo al castigo. Pero otros falsos maestros niegan el regreso o dicen tranquilos, falta mucho para regresar, no se preocupen. Estos también son mentirosos.
porque aunque no sabemos el día ni la hora, la iglesia debe vivir pensando que Cristo viene hoy mismo. Pero la iglesia debe planearse como si tardara muchos años en llegar. Esa es una correcta interpretación escatológica. Y aguardo el regreso de Cristo no desde el miedo, no desde el terror, sino desde el gozo y la esperanza. Porque esa esperanza me purifica, como dice Primera de Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Y por qué se burlan entonces estos hombres? Mire lo que dice el texto. Andan según sus propias concupiscencias. Qué importante relación hace el apóstol Pedro. Estos falsos maestros se burlan del regreso de Cristo, niegan el regreso de Cristo porque saben que el regreso de Cristo está acompañado de juicio. Y como estos viven en sus propias concupiscencias, es decir, en los deseos de la carne, necesitan quitar delante de ellos cualquier sensación de juicio o de castigo. Pues si es cierto que Cristo viene, es cierto que va a haber juicio y es cierto que ellos van a recibir castigo por su vida de pecado. Notan entonces por qué los hombres de este tiempo, los falsos maestros, quieren quitarle a la Escritura y anular la autoridad y desaparecer el día de juicio y presentar solo un atributo de Dios. Es que Dios es amor, Dios es misericordia, para poder pecar de manera deliberada, para poder acallar en sus conciencias la idea de un juicio severo contra el pecado y el que lo practica. Entonces la mejor forma de quitar el terror y poder pecar tranquilamente, poder violar los mandamientos de Dios, es afirmando que no hay juicio, que Cristo no regresa y que entonces puedo vivir a mi manera. Pero sabemos por la Escritura que aunque el hombre quiera negar el día del juicio, aunque quiera negar el infierno, es real. Y no porque un hombre lo niegue va a dejar de existir. Los falsos maestros buscan quitar cualquier destello de ley que les impida pecar de manera deliberada y vivir en sus propias concupiscencias. ¿Saben por qué la Biblia es molesta al hombre que no ha puesto su fe en Cristo? Porque continuamente le recuerda que su actuar es pecaminoso. Porque el hombre quiere vivir a su manera, sin un Dios que sancione su pecaminoso proceder. Al hombre le molesta la Biblia, no porque no sea un libro históricamente sustentable, sino porque es un estorbo a su vida de pecado. ¿Qué más dice este texto? Versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, a ver, ¿dónde está ese Jesús del que ustedes hablan que vendrá por segunda vez? ¿Dónde está su regreso? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto en teología se conoce como los uniformistas, que dicen, muéstrame un cambio significativo en el funcionamiento de la naturaleza para creer que lo que Dios dice es verdad. Pues mira que desde el comienzo todo está funcionando igual. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Nace, crece, se reproduce y muere. A ver, ¿dónde está lo que dices que esto se acabará? Pues miren lo que dice. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Qué atrevidos son estos falsos maestros. Lo que ellos están diciendo, y hay posturas diferentes sobre este pasaje. Algunos dicen que está haciendo mención desde los patriarcas y está diciendo, mira,
Abraham partió, Isaac partió, Jacob partió, y así mismo está pasando con el hombre hoy. Otros dicen que hace alusión a los primeros cristianos y que estos burladores lo que decían es, mira, ya murieron los primeros creyentes y murieron sin ver cumplido esta supuesta promesa. No crean en ese cuento de la segunda venida de Jesús, pues el mundo, miren cómo se encuentra y nada pasa. Miren la maldad de los hombres, miren cómo unos matan, cómo otros roban y Dios no regresa. ¿Le suena esto familiar a las afirmaciones de los hombres de nuestro tiempo? ¿Dónde está su Dios? Si Él existe, entonces ¿por qué permite tanta maldad? ¿Por qué no regresa a ponerle fin a esto? Esta explicación la veremos en la próxima exposición, pero sigamos con el hilo del pensamiento. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Mire lo que está diciendo. No es que desconozcan la verdad, ellos la han escuchado. Voluntariamente la ignoran. Aunque han escuchado la verdad, voluntariamente saltan la verdad, viven a su manera. Como lo aprendimos el domingo pasado, una cosa será el castigo para aquel que nunca ha escuchado estas verdades. Pero horrendo castigo habrá para aquellos que aún escuchando estas verdades las ignoran. Y estos burladores, estos falsos maestros a voluntad ignoran lo que el Señor dice. Viven a su manera. Pedro entonces utiliza un claro argumento y va a la creación y va a un juicio universal para mostrar cómo Dios obra. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Pedro entonces nos da un primer argumento y va a la creación. Y él dice, estos falsos maestros que niegan el regreso del Señor ignoran, menosprecian lo que Dios hizo como Señor. Creó todo lo que existe mediante su palabra. Y la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, sumergido en agua. ¿Por qué Pedro cita una vez más el diluvio? Porque Pedro está haciendo una relación con el advenimiento de Cristo. Pedro está relacionando al mencionar el diluvio con el juicio universal que vendrá. Mi hermano, la Biblia registra solo 2 juicios universales. El primero ya sucedió en el diluvio. Hubo juicio sobre toda la humanidad y solo fueron preservados los escogidos. En el advenimiento de Cristo, en su segunda venida, se dará el segundo juicio universal. Y ya no por agua, sino por fuego. Y solo serán preservados de ese juicio universal los que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Hay una mención bien interesante que el apóstol está haciendo sobre Génesis. Y acompáñeme a Génesis 7:11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches.
Mis hermanos, acá el texto está hablando de unas bóvedas de agua que habían en el cielo y que fueron abiertas para poder ocasionarse el diluvio. Mire lo que dice el capítulo 8:2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y las lluvias de los cielos fueron detenidas. Pedro está llevándolos a un acontecimiento histórico innegable, enseñado por la Escritura, pero también registrado por el hombre mismo. Pero ¿qué hacen los falsos maestros y los burladores? Ignoran las evidencias. Hoy pasa lo mismo con los que intentan burlarse de la fe. Tratan de negar lo que sucedió. Tratan de negar el huerto del Edén, tratan de negar el arca de Noé, tratan de negar el diluvio. Pero aunque traten de negarlo, sabemos que estos hechos son imposibles de refutar. ¿Pero por qué lo hacen? Porque estos necesitan poder pecar de manera deliberada, vivir en sus pasiones. ¿Y por qué? Porque como lo enseña Juan capítulo 3, versículo 20, estos hombres aborrecen la luz, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y ayúdeme a terminar con el siguiente versículo. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Nota lo que leímos en el versículo 4, nota lo que dice el versículo 7. ¿De qué está hablando Pedro? Del advenimiento. Y que en la segunda venida de Cristo, ¿qué sucederá? Habrá juicio de perdición para los impíos. Mi hermano, Pedro no está mostrando un periodo de 1000 años entre un acontecimiento y el otro. He aquí la escatología de Pedro. La escatología que debe tener la iglesia. El día del juicio es el mismo día en el que Cristo viene por segunda vez. Pero note lo que Pedro nos enseña. El primer juicio universal fue por agua. El segundo juicio será por fuego. Y sí, lo que conocemos, el cielo y la tierra, todo lo que nuestros ojos ven, será destruido por fuego. Y luego vendrán los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Qué esperanza trae esto al creyente? Que podrá disfrutar de una nueva creación sin pecado, sin mancha. ¿Y cómo no esperar ese día? ¿Cómo no esperar aquel día en que estaremos con Él? Pero ¿quién debe sentir terror? De acuerdo a lo que dice Pedro, los impíos. Pues los impíos serán arrojados al fuego eterno, a la más densa oscuridad, por haber seguido las enseñanzas de los falsos maestros, por creer en esos burladores que desconocían el regreso de Jesús y se burlaban de Él. Cuando el hombre no acepta que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo viene por segunda vez, se está burlando de la palabra de Dios, se está burlando de lo que Él ha prometido, se está burlando de su señorío. Y el fin de los burladores será fuego, dice Pedro. ¿Qué podemos entonces aprender de esta porción? Cristo viene por segunda vez. Así los hombres se burlen. Así parezca estar tardando su regreso. Y vamos a ver el próximo domingo por qué aún no ha regresado. Viene por segunda vez.
pero el día del advenimiento viene acompañado de juicio. Niños, ustedes no deben temer el regreso de Jesús si han puesto su fe en Él. Pues si han puesto la fe en Cristo, nos alegramos de que viene pronto, porque ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más destrucción, ya no habrá más enemigos de los cuales tendremos que cuidarnos. Todo será pleno y perfecto en Cristo Jesús. La única razón por la que podrías temer ese día, amados niños, es si no han puesto su fe en Cristo. Pero esto también viene para ustedes adultos. ¿Han puesto su confianza en lo que la palabra de Dios enseña? La palabra de Dios se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Si tú has creído en Cristo y has creído en cada una de sus palabras y has venido en Él en fe y arrepentimiento, aguarda con alegría su regreso. No creas a aquellos que se están burlando de nosotros porque llevamos 2000 años esperando su regreso. No haremos caso a esas burlas y con esperanza guardaremos este momento y nos purificaremos mientras este día llega. Pero esta esperanza también nos ayuda a ocuparnos de lo eterno y a vivir en santidad. Cuando el creyente tiene presente el regreso de Jesús, va a tener una gran dificultad para ser atraído por las cosas de este mundo. Va a vivir cada día aguardando a que el Señor regrese pronto. Pero cuando el creyente deja de hacer memoria del pronto regreso de Cristo, las cosas de este mundo empiezan a serle atractivas. Empieza a disiparse con facilidad en las cosas de este mundo. Que podamos vivir como la iglesia del primer siglo. Maranata, Cristo viene y viene pronto. Y debemos esperarlo, pero no con miedo, sino con alegría. Y si tú aún no has creído, y si eres de estos burladores, niega la veracidad de la palabra de Dios, si eres de aquellos que dice, es que no creo lo que dice la Biblia, toma esto como una oportunidad para arrepentirte. Ve a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Todo lo que Cristo ha dicho se ha cumplido. Solo hay una cosa que falta por cumplir: su regreso. Y Él viene pronto. Así que estás a tiempo de correr a sus pies y decirle, perdóname, porque me he burlado de tu palabra. Niego tu palabra para poder vivir de manera pecaminosa. Tú no aceptas la palabra de Dios no porque no sea verdad, sino porque ella denuncia tu pecado y te molesta. Y no quieres dejar de pecar, por eso quieres negar la palabra de Dios como verdad. Porque si aceptas que es verdad, vas a tener que aceptar que la manera en la que hoy estás viviendo te hace merecedor de condenación eterna. En lugar de seguir negando la palabra de Dios, acéptala y arrepiéntete de tu pecado. Que el Señor nos ayude a purificarnos hasta que Él regrese, seguros de que nuestro Dios es Señor, pero también es Salvador. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque esta nos anima al saber que somos amados de Dios, amados por Dios, y que eres Señor, y que así como hiciste un juicio universal mediante el diluvio, vendrá un juicio universal mediante fuego. Pero la iglesia no aguarda ese día con terror y temor. Lo aguardamos con alegría, porque tú nos has salvado de esa temible condena que ha de manifestarse. Ven pronto, Señor, ven pronto, que tu iglesia quiere encontrarse contigo. Ayúdanos a hacer frente a esos falsos maestros, a esos burladores que quieren negar la veracidad de tu palabra, que quieren negar tu regreso.
pues todos estos se darán cuenta cuando regreses que todo lo que tu palabra enseña es verdad, es sí y es amén. Gracias por salvarnos. Gracias por darnos vida y por darnos una razón para ya no temer el día del juicio, sino para esperarlo con gozo y fe. En Cristo Jesús. Amén